Hoy te voy a contar 10 diferencias entre la herramienta de Adobe XD y la herramienta Figma. Y es que después de hacer un montón de tutoriales de Adobe XD que tenéis en mi canal, he decidido cambiar de herramienta y empezar a utilizar Figma. Y por lo que os voy a contar en este vídeo. Voy a intentar explicaros por qué. Y quiero dejar claro que no soy ninguna experta en Figma y que quiero seguir aprendiendo día a día sobre esta herramienta, ya que la estoy empezando a utilizar ahora y desde cero. Y quiero mostraros también lo que vaya aprendiendo aquí en YouTube. Así que espero que poco a poco tengáis vídeos con más frecuencia sobre la herramienta de Figma. Bueno, ¿y por qué el cambio de Adobe XD a Figma? Bueno, quiero que sepáis que no va a ser un cambio radical ni de la noche a la mañana. Ahora mismo estoy usando las dos aplicaciones, Adobe XD y Figma, ya que tengo muchos documentos aún en Adobe XD y tendría que pasarlos todos y es un poco lío. Pero os quiero comentar algunas diferencias que sí que he notado del uso de Figma con respecto a Adobe XD. Por ejemplo, Figma es una herramienta gratuita, tiene una versión gratuita y una versión de pago. La versión gratuita sí que es verdad que está un poco limitada, pero por ejemplo para entidades educativas, tanto para profesores como para alumnos, tiene la versión profesional de forma gratuita. Mientras que para Adobe XD necesitas tener una cuenta de Adobe y el paquete de Adobe para poder acceder a la herramienta. Por otro lado, y aunque parezca una tontería, no lo es. Y es que Adobe XD es una aplicación que lleva un tiempo en modo mantenimiento, anunciando que van a dejar de dar soporte o actualización y que solo es compatible para usuarios que ya tengan Adobe XD. Entonces, ¿qué puede pasar? A ver, yo aún puedo seguir usando Adobe XD, pero puede que un día haga ¡puff! Y que de repente desaparezca la aplicación y que vaya a abrir un documento de Adobe XD y me diga Adobe pues que ya no está disponible la aplicación de ninguna de las formas, ¿no? Tengo miedo de que llegue ese día y tener los archivos guardados y no poder abrirlos, ni siquiera usando Photoshop o Illustrator. Así que por eso estoy empezando a migrar todo de Adobe XD a Figma. Luego, el trabajo en la nube con la herramienta de Figma. Me parece que funciona súper bien, ya que permite colaborar con cualquier persona. Tú puedes hacer invitaciones directamente a un correo y decirle a la otra persona que ya puede colaborar en el archivo. Y eso con Adobe XD no pasaba, sino que la persona con la que compartieras ese lienzo tenía que tener cuenta de Adobe para poder editar en el mismo documento. Pero con Figma tienes el control total sobre lo que compartes, con quién, si solo quieres que pueda ver o editar. Incluso puedes compartir solo la vista previa al proyecto con una cosa que se llama vista de prototipo y la verdad que funciona perfecto en modo colaborativo, no tengo ninguna queja, además todo se ve a tiempo real y puedes ver dónde está exactamente situada la otra persona, así que esto es un detalle muy importante. Otra diferencia que veo es que Adobe XD solo podía usarse en su versión de escritorio, es decir, que Adobe XD no tenía su versión online, al contrario que Figma, que puede utilizarse tanto en su versión de escritorio como en su versión online, y la verdad es que las dos son bastante estables. Así que esto nos permite utilizar Figma en cualquier navegador y en cualquier sistema operativo, incluido Linux. También puede descargarse y utilizarse local, aunque todo lo que vayamos modificando y creando se va a guardar a tiempo real en la nube. Otra diferencia que parece que no es nada, pero en realidad sí que lo es el tema de las portadas de los documentos, ya que con Adobe XD tenías que hacer unas virguerías tremendas para poner la imagen que querías como portada, pero con Figma es muy sencillo, puesto que creas un frame o una mesa de trabajo y directamente la configuras como tu miniatura de archivo, lo cual se agradece mucho no tener que colocarlo todo en un sitio específico para que se vea esa imagen como portada. Más cosas, pues tenemos el tema de la jerarquía de archivos, cómo se guardan, cómo se ordenan, cómo se crean, cómo se mueven, todo eso. En Adobe XD lo que yo hago es crear una carpeta específica e ir creando los archivos que voy diseñando, metiéndolos en esa carpeta, y sí que es verdad que es un poco engorroso porque es que tampoco se pueden arrastrar, o sea, tienes que darle a mover a tal carpeta, bueno, es un poco lío. Mientras que con Figma se trabaja de una forma diferente. No existe esta versión por carpetas, sino que tú en Figma puedes crear proyectos. Los proyectos serían como nuestras carpetas, que al final van a contener todos nuestros diseños, y FigJams, que son pizarras interactivas, y todo en un mismo proyecto. La magia de Figma, aparte de tener un lienzo mucho más grande que el de Adobe XD, es que en sus archivos podemos crear páginas. Es decir, no vamos a tener todo el diseño en una misma página o en un mismo lienzo, sino que vamos a poder crear páginas con diferentes contenidos sin salir de ese archivo que estamos diseñando. De esto hablaremos en un vídeo específico porque tiene muchísimas cosas el tema de la estructura en Figma, y vamos a ver temas como los themes, los proyectos, los archivos, los design files, FigJams, todo eso.
el tema de las secciones, el tema de frames. Figma tiene un montón de cosas que aún incluso estoy descubriendo. Un punto a favor de Adobe XD que se diferencia con Figma, a ver, no todo iba a ser malo, es que Adobe XD se vinculaba perfecto con herramientas como Photoshop. Es decir, yo podía meter una imagen en Adobe XD y si tenía que modificarla, podía abrirla directamente con Adobe Photoshop, hacer los cambios y directamente estas modificaciones que surgían en la imagen se actualizaban en el mismo archivo del Adobe XD sin necesidad de abrir otro archivo diferente. Pero claro, con Figma pues nos abrimos un mundo de posibilidades con el tema imágenes, ya que podemos modificar las propias imágenes dentro de la herramienta y utilizar todos los plugins que nos ofrece Figma, que con lo poco que lo he usado ya tengo más de 20 extensiones instaladas dentro de la aplicación, una locura. Así que suple casi por completo esta opción de Photoshop. Y algo que creo que me gustaba más en Adobe XD que en Figma, pero yo creo que es porque todavía no he utilizado mucho Figma o que estoy empezando a utilizarlo a modo profesional o a modo más de diseño, es el tema de los componentes. Componentes, variables. Con Adobe XD la verdad es que se integraba todo muy bien, tenías tu componente y luego dentro de ese mismo componente tenías tus variables. Digamos que tenías diferentes estados en cada uno de los componentes y podías ir diseñándolo a tu gusto. Tenías todas las variantes agrupadas en un mismo componente, pero sí que he notado que en Figma tienes que crear cada variante y sí que es verdad que el funcionamiento es diferente. Pero creo que con la práctica el tema de los componentes va a ser una cosa loca y creo que tiene mucho potencial. Otra cosa importante y una diferencia es que cuando abrías un archivo de Adobe XD o abrías varios archivos, lo que pasaba es que se te abría una ventana diferente para cada archivo. Por lo tanto, creo que había mucha más carga de trabajo por parte del ordenador cuando tenías que abrir archivos muy grandes o tenerlos en diferentes ventanas. Mientras que con Figma a la hora de abrir archivos funciona más o menos como si fuera un navegador por pestañitas y cuando abres varios archivos a la vez, pues directamente en la parte superior se te van abriendo, ves los títulos de cada documento, de cada archivo y puedes ir navegando entre ellos para ver el contenido de cada uno e ir ir copiando y pegando el contenido entre páginas, que está muy bien, la verdad. Y por último, algo que a mí me ha enamorado por completo es que Figma integra la aplicación de FigJam, que es la pizarra interactiva por excelencia de Figma, y digamos que es un lienzo infinito en el que puedes poner cualquier tipo de elemento, tanto imágenes como texto, como diagramas, como ilustraciones, stickers. Viene súper bien a la hora de colaborar, puedes incluso abrir pizarras directamente para invitados y que puedan colaborar también en la pizarra, para hacer wireframes, para hacer procesos, temporalizaciones de proyectos, sirve para muchas cosas y la estoy descubriendo también ahora, así que os traeré un vídeo relacionado con FigJam exclusivo. Es una herramienta increíble, así que os recomiendo que la investiguéis un poquito. Bueno, hasta aquí las 10 diferencias, 10 ventajas, llamarlo como queráis, entre Figma y Adobe XD. Contarme qué opináis, qué herramienta usáis vosotros en vuestro día a día para diseñar, para hacer prototipos, para diseñar webs, lo que queráis. Sé que existen otras herramientas, aunque las que uso en mi día a día son estas y por eso hago esta comparación. Y seguramente que en un futuro encuentre muchas más diferencias que las que he podido localizar hasta ahora. Si encontráis otra diferencia que sea reseñable, dejármela en los comentarios, dadle a like si os ha gustado. Me encantaría ver un like y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.